¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Me ha llegado a mis manos un libro. Este libro, que ahí aparece y desaparece, pero ahora apareció el tema de la generación de las hojas de Marta Blanco. Y ustedes dirán, pero Marta Blanco ya murió, ya no puede haber una nueva edición, etcétera, una edición póstuma. No, es uno de los primeros libros de ella, pero vamos a conversar con una experta en el tema y quiero hablar no solamente del libro de ella, sino que también tratemos un poco del fomento a la lectura. ¿De qué se trata esto de la fundación? Una fundación que está a cargo, a medias, digamos, con la fundación, con Ediciones Universidad Católica, sobre el tema del rescate literario. Quiero hablar con ella sobre eso, quiero también hablar con un poco de su trayectoria. Vamos a conversar con María Teresa Cárdenas, periodista de la Universidad de Chile, especialista en literatura y en escritores, editora del Cuerpo Artes y Letras, actualmente editora de Cultura, columnista y entrevistadora del Cuerpo Artes y Letras, ya adivinó, del Mercurio. ¿Cómo están usted? ¿Cómo estás tú? Muy día, muy buen día. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien aquí, muy contenta de conversar contigo sobre todos estos temas. Oye, sí, es que nosotros también, porque a ver, si tú eres editora en este momento de cultura, has trabajado no sé cuántos años en edición, eres experta en autores, en libros, en escritores, no solamente nacionales, me imagino. Obviamente, hace muy poco fue el Día del Libro, o sea, tenemos hartas cosas que comentar. Partamos entonces por tu trayectoria, por lo que has hecho, ¿cómo es esto de sumergirse en los libros? Bueno, a mí siempre me da un poco de pudor y un poco de susto cuando hablan de uno como experta, porque yo creo que uno nunca termina de, sobre todo en esta área que es inmensa, que es inabarcable, uno siempre siente que está aprendiendo, ¿no? Yo no me sentiría experta, pero bueno, lo sí que es cierto, como tú dices, llevo una montonera de años, llevo más de 30 años trabajando en el Mercurio, ingresé a la revista de libros cuando estaba recién empezando. Y ahí, claro, empecé como un poco bien, o sea, todavía siendo prácticamente ayudantía, periodística, cosas así, me fui sumergiendo en el tema de los escritores, los libros, algo que a mí siempre me ha apasionado, pero que nunca pensé que iba a poder combinar con mi profesión, con mi trabajo periodístico. Siempre la lectura fue como una afición, digamos, algo que me gustaba mucho. Así que ahí fui, bueno, conociendo autores y chilenos, extranjeros, haciendo las entrevistas, primero entrevistas más cortas, después ya las entrevistas de portada. También he hecho reportajes sobre muchos temas literarios, sobre escritores que ya, extranjeros y chilenos que ya están muertos. Y así me fui, mira, la verdad es que ha sido un trabajo súper enriquecedor, súper estimulante en todos estos años. Y claro, uno llega al momento que te dicen experta, Oye, pero, pero siempre aprendiendo. oye, que en realidad es una maravilla haber podido combinar tu pasión de la lectura con tu trabajo, ¿no es cierto? Me imagino que te llega de todo, te llegan cosas buenas, cosas malas, cosas que en realidad no valían la pena, aquellas en las que a lo mejor te saltas muchas páginas para poder llegar al final, etcétera, algunas lateras, pero otras muchas muy buenas. Todo Sí. eso, sumando y restando las cosas buenas y las cosas malas que te han llegado, digamos, como lectura, ¿tú, tú qué me dirías con respecto de lo que significa leer? Para una persona común y corriente, de alguna manera, además de ser una fuente de placer, de recreación, puede llegar a ser, tú dirías, formar parte en el desarrollo de la imaginación y de la creatividad humana. Sí, por supuesto. Yo creo que, a ver, hay dos cosas. Uno, el ejercicio de escribir, primero. Yo creo que una persona que decide escribir está ya poniendo algo de su ser en eso, porque quiere volcarlo en algo escrito. Ya, una segunda etapa es publicar también, si tiene la suerte de publicar. Y para el lector, yo creo que sumergirse en ese mundo, que es algo que te está proponiendo el escritor, ¿cierto? Porque al final lo más bonito de la lectura es que algo que se construye entre dos, o sea, si un escritor publica,
el libro está físicamente, está en las librerías, tú lo puedes, pero mientras no se lee, ese libro no tiene vida. O sea, yo siempre digo, hay un libro, o sea, hay un lector para cada libro. Yo no me atrevo a decir si hay libros malos, porque no descartaría así. Ahora, obviamente, hay libros que se hacen con distintos propósitos también, ¿cierto? Libros más comerciales, que la gente sabe que lo está escribiendo para vender. Pero yo siento que cualquier entrada en esto, estoy en desacuerdo con mucha gente que dice no, que si uno parte leyendo un texto a lo mejor un bestseller de no mucha calidad, como que eso te va a impedir llegar a otro tipo de libro, a otro tipo de lectura. Yo creo que cualquier entrada a la lectura es válida en el sentido que ya hay un ejercicio de concentración en lo que tú estás, en lo que te está proponiendo ese escritor. Y ese ejercicio de pasar horas, a lo mejor, o ir destinando distintas horas del día, de varios días, a leer, eso ya siento que es un trabajo como que te va formando, digamos, la mente como para entrar a la lectura. Ahora tú vas a ir eligiendo y mientras más, bueno, esto también tiene algo de vicio, ¿no? Cuando uno pide un poquito, pues quiere más y quiere mejor también. Entonces, yo creo que eso tiene la lectura, que es muy, muy estimulante. Entonces, no creo que uno tenga que partir al tiro por lo más elevado, por lo que ha sido consagrado por el canon literario, para que te transforme en un buen lector. Perfecto. Oye, sí, perdona que te interrumpa, pero es que, a ver, el tema de la lectura, hay encuestas recientes que dicen que más o menos un poco más del 52% de los adultos chilenos se declaran no lector. Eh, pero también hay otros estudios, y aquí me gustaría saber tu opinión. Hay otros estudios en que dicen, a ver, momentito, yo leo en mis WhatsApp todo el día, leo de otra forma, no leo. ¿Es válido también ese tipo de lectura? Leo mis Sí, emails, yo por creo. ejemplo. Sí, bueno, son distintas, o sea, sí, leer, claro, todos estamos leyendo todo el día, estamos leyendo en todas partes, ¿cierto? Ahora yo creo que el ejercicio de leer un libro, de dedicarle tiempo, no digo, o sea, puede ser impreso o en libro digital, pero la lectura de sumergirse, como te decía, en un mundo creado por otro, y permitirte vivir esa otra vida, porque como decía Vargas Llosa, ¿no? Y lo han dicho mucho, o sea, la lectura en el fondo lo que te permite es vivir otras vidas. Y el escritor también escribe por una insatisfacción con la vida, con una sola vida. Entonces escribe para crear otros mundos y el lector también lee para sumergirse en esos mundos. Creo que el tema de todo las redes sociales, el WhatsApp, todo esto tiene beneficios, pero también hace que tengamos una mente mucho más segmentada, que vamos a lo corto. Entonces, yendo después al libro nos cuesta más concentrarnos y eso es una realidad. Yo digo, ¿cómo estamos estructurando de otra manera, sobre todo los jóvenes? Uno ve a los jóvenes todo el día, bueno, ya no todos los jóvenes, no solo los jóvenes, todo el mundo metido en el WhatsApp. ¿Sí? Antes, el otro día lo comentábamos con alguien, antes uno se subía al metro y veía a la gente, mucha gente leyendo libros. Ahora prácticamente nadie, o sea, y el que lee libros es como un caso raro. Bueno, todo eso yo creo que te forma, te estructura la mente de otra manera. Y para la capacidad de concentración, de poder dedicarle horas a una actividad, yo creo que puede ser, hay un poquito, o sea, creo que también es leer, pero no es leer un libro. Claro que sí. A ver, el desarrollo de una historia, por ejemplo, y continuarla, como dices tú, vivir la vida de ese protagonista, es distinto a leer solamente un email. Como dices, el ejercicio de la lectura está siempre. El tema de la comprensión de lectura es otro, ¿no? Estamos acostumbrados a las cosas más cortas, etcétera. Pero ustedes además están, como tú, como presidenta de la fundación esta Arbolé, eh, están tratando de rescatar no solamente el tema de la lectura, sino que algunos tipos de, no sé si llamarle libros patrimoniales. Cuéntame un poquito de qué se trata esto de la fundación. Bueno, esto en realidad tiene, claro, tiene el objetivo, como te decía, yo llevo muchos años trabajando ya con escritores y me llama mucho la atención que haya obras que en su momento tuvieron mucho respaldo crítico, buenos lectores y que después desaparecen.
desaparecen porque se muere el autor, porque el autor vive fuera de Chile, ya no hay atención, porque las editoriales no se interesan en reeditarlo, porque a lo mejor no son títulos muy comerciales, digamos, en el sentido que tengan una buena venta, aunque eso es bien discutible, digamos, pero entonces, bueno, lo que empezó a pasar con esto y con el resto del directorio que formamos parte de Arbolé es una conciencia y una conciencia de una necesidad de rescatar ese patrimonio literario. Pero no solo rescatarlo publicando libros que también pueden perderse en una librería, digamos, hasta el libro ahí, sino que también resguardar ese patrimonio, promocionarlo, difundirlo. Entonces la Fundación tiene este objetivo de, una de las líneas de acción es publicar libros, pero tenemos otras líneas de acción que son organizar talleres, seminarios, incluso pensamos, bueno, la Fundación TUSA lleva poquito tiempo, tenemos 1 año y medio. Entonces la idea también es hacer actividades en el espacio público, participar en ferias, todo lo que pueda hacer que los escritores que han sido olvidados o sus obras y que merecen ser conocidos puedan estar de nuevo en las vitrinas de las librerías, pero también que las nuevas generaciones se interesen por leerlo, por saber qué había ahí de valor, qué me dice a mí hoy, en el fondo. Oye, en ese sentido, tú dijiste algo ahí a la pasadita al principio, que, a ver, hay muchos autores que fueron olvidados porque hay mucha otra oferta, porque van siempre apareciendo libros nuevos, autores nuevos, etcétera. A lo mejor el mercado chileno no es muy expandido, por lo mismo que hablábamos recién. Si hay mucha gente que dice, a ver, yo me declaro no lector y a lo más compro un libro para regalarlo, digamos. Eh, ¿Quiere decir de alguna manera que tenemos modas con respecto de autores y tipo de literatura? Sí, de todas maneras. Yo creo que hay autores que se ponen de moda y yo creo incluso que mucha gente dice que los lee y no los lee. Porque es como hablar de ciertos autores que se van poniendo de moda. Ahora, yo no encuentro que tenga nada malo eso, pero no hay que olvidar también lo que nos ha formado, porque esto del patrimonio literario no es así como que ay, se nos ocurrió porque estos señores que están ahí en el pasado, porque tampoco nos queremos ir tan al pasado. O sea, son escritores que hace poco tiempo, no hace tantos años, tenían una voz y que a lo mejor han sido olvidados, como en el caso de Hernán Valdés, que quizás no hemos publicado libros de él, pero hemos hecho actividades, que es un escritor que se fue exiliado el año 74 y en Chile se olvidaron de él. Entonces, ha habido todo un rescate de su obra y nosotros hicimos una actividad en torno a él. Pero lo que pasa es que, claro, es como valorizar ese patrimonio, porque en el fondo la gente que dice, mira, yo lo que he visto últimamente, antes creo que a lo mejor la valorización de la lectura, de la cultura, era otra. Ahora como que alguien que lee es como incluso considerado, puede ser considerado alguien que flojo, que no le dedica tiempo a las actividades que son más productivas, ¿cierto? Hay un libro muy lindo de Nucci Ordine que se llama la utilidad de lo inútil, o al revés, que habla de eso, o sea, de cómo hay actividades que parecen inútiles, pero que en el fondo son las que efectivamente forman al ser humano en toda su integridad. O sea, no es que uno sea mejor persona por leer, sino que eso te va formando y te ayuda a ser mejores ciudadanos, a tener una conciencia crítica, a que no te cuenten cualquier cuento, digamos. O sea, la Claro, a lectura tener es muy... opinión, a tener Claro, a opinión, tener en definitiva. opinión, exacto. Entonces, la lectura es muy formadora y eso es lo que la gente como que no tiene una conciencia de eso. Entonces, claro, obviamente hablamos de las modas, porque si un escritor, una escritora se ponen de moda, bueno, todos queremos hablar de eso, pero más que por haber leído el libro, es por hablar de él, por decirlo leímos. Pero creo que hay que ir como a la valorización en sí del hecho de estar informado, de leer, de poder tener, como dices tú, tener opinión. Bueno, justamente ese era, por ahí iba el tema de mi pregunta respecto de cuán importante es leer, ¿no?
cuál es la importancia realmente de leer. Aquello ya partamos desde el colegio, donde a lo mejor hay, no sé, una mala valorización porque hay libros que a lo mejor no son apropiados, los chiquillos les gustan otro tipo de cosas, pero hay que fomentarlo desde el comienzo. Pero volvamos a la fundación. ¿Por qué partir con Marta Blanco? Mira, bueno, yo conocí bastante a Marta Blanco, la considero una muy buena escritora, una gran escritora chilena y una gran periodista también. Ella fue una persona como con mucho, bueno, muy opinante, con mucho sentido crítico y que yo creo que en el caso de ella fue un poco como dejada de lado, porque precisamente era una mujer que tenía mucha opinión, eh, cuando eso no... En un momento además que no era quizá el más apropiado, llamémosle Claro, apropiado entre comillas, ¿no? claro, y además ella, bueno, también hay un tema político, ella fue directora de un canal de televisión, del canal de televisión de la Universidad de Chile, durante el régimen militar, entonces también hubo como un cierto prejuicio hacia ella de haber aceptado esos cargos. Yo creo, y la conocí mucho, la Marta Blanco era una persona muy libre, de pensamiento muy libre. Y ella, yo creo que todas las cosas que, en el fondo, ese cargo lo hizo con una conciencia muy grande de lo que ella podía aportar en ese sentido. Entonces, creo que es una mujer, bueno, y aparte de su obra literaria, la obra literaria misma, y este libro es el primero de ella que publicó el año 65, La generación de las hojas, es su primer libro. Y es bien impresionante porque ese libro lo publicó ella cuando tenía 27 años, o sea, lo tiene que haber escrito entre los 25, 26. Y es un libro que ya perfila a la escritora que va a ser. O sea, los temas que están ahí, la mirada sobre el mundo, la mirada crítica sobre el mundo que le toca vivir a esta mujer, que tiene como la edad de ella, ¿cierto? Una mujer de 25 años, que está recién casada, en un mundo muy burgués, que siente que tiene que cumplir con lo que la vida le ha impuesto desde su nacimiento hasta la muerte, que es casarse, tener hijos, casarse bien, digamos, tener un marido con profesión, todo eso que la vida en esos años le asignaba, ¿cierto?, a las mujeres, y que todavía sigue siendo así, porque nosotros a lo mejor han cambiado las exigencias, pero siempre de alguna manera nos van imponiendo cierto camino. Y ella, desde esa juventud que tenía, pudo ser muy crítica de esa situación. Entonces, yo creo que ese libro tiene el valor de que habla temas que eran muy de ese momento. Hay otros libros, yo lo menciono ahí en la presentación, había otras escritoras mayores que ella que estaban escribiendo libros que tenían como la misma, como el mismo espíritu de época, como Elisa Serrana con Chilena casada sin profesión, o Mercedes Valdivieso con La brecha. Bueno, la Marta Blanco era menor que ella, no es de la generación del 50 a la que pertenecen ella, pero estaba absolutamente a la altura, sin desmerecer nada. O sea, su escritura era realmente a esos 27 años o 26 años muy sólida. Entonces creo que ahí hay un valor que también es rescatar el origen de esta escritora que después llegó a ser, ¿cierto? Con 6 libros más, no me acuerdo, 5 libros más, 5, perdón, novelas y también cuentos. Entonces Oye, hay ahí una mirada de ella. oye, sí, el análisis que tú haces respecto de de ver cómo su vida a lo mejor está aquí un poco de alguna manera reflejada en la historia de Pilar, ¿no? ¿Cómo se llama la protagonista? Cuéntame, ¿decidieron ustedes por ella? Tú nombraste ahí a otras dos personas más, pero decidieron por ella, me imagino que en un tiempo de mucha discusión, ¿no es cierto?, en que cada uno de ustedes llevó posibles escritores y posibles libros. ¿Cómo fue esa discusión? Porque me imagino que, no sé, pienso de repente en cómo una mujer fue la primera para iniciar el tema de las ediciones, porque ustedes dicen que hacen otro tipo de trabajo también. Sí. Mira, curiosamente no hubo tanta discusión, ¿eh?
Ya. Nosotros somos 7 en el directorio. Está el ¿Eh? rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, está el director de la Academia de la Lengua, Guillermo Soto, la escritora Diamela Altit, la escritora Andrea Jeftanovich, Mariana Ales, que es periodista, y ahora se incorporó Juan Cristóbal Romero, pero él no estuvo en esta discusión inicial, sino Javier Edwards, que era antes director. Eh, Fue bien curioso porque el título nos salió curiosamente, siendo yo cercana a la Marta Blanco y también Javier Edwards, que promovió incluso algunas de sus ediciones anteriores. El nombre salió por el rector de la Universidad Católica. Ya. Fue una propuesta de él entre todo esto y fue muy, como muy claro desde un primer momento, porque ella tenía varias, bueno, primero era bonito partir con una mujer, ¿cierto? Claro. Era su primer libro y que prefiguraba, como te decía, esta escritora que fue después. Ella fue periodista, tuvo también una incidencia, digamos, en la opinión, aunque yo creo que esa opinión no ha sido valorizada tampoco, digamos, porque yo creo que ella era muy opinante respecto de la realidad chilena y no fue tomado en cuenta eso. Quizás la deberíamos haber escuchado más. O sea, estoy segura que deberíamos haberla escuchado más. Y por otro lado también fue profesora en la Escuela de Periodismo, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Entonces tenía una serie de condiciones que hacían que este libro, que cuando decidimos, la verdad es que la mayoría no lo habíamos leído, dijimos ya, a ver, veamos qué tal. Yo lo leí y me sorprendió muchísimo. Me leí una edición del año 66, porque este libro se publicó en 65 y tuvo una reimpresión, porque tuvo muy buenas ventas. Y quedé muy impresionada, porque de verdad es un libro que sorprende, sobre todo pensando en las escritoras de hoy, porque yo siento que ahora también hay una propuesta muy interesante de las mujeres en literatura, de las mujeres jóvenes y no tan jóvenes de hoy, y cómo esta mujer hace casi 60 años estaba escribiendo de esta manera, y cómo de alguna manera también es precursora de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo hoy. Porque era una mujer sin ser feminista, digamos, militante, estaba hablando del mismo problema, de lo que es la vida de la mujer encapsulada, digamos, en lo que se espera de ella en la sociedad. Entonces, por eso te decía, ella tenía un pensamiento muy libre que le permitió hablar de esos temas hace 60 años, casi 60 años. Claro, Entonces, sí, el libro como que en ese sentido no hubo tanta discusión, habían otras propuestas, por supuesto, pero fue bastante rápida la decisión, fíjate. qué bueno. Sí, Oye, sí, claro, ella fue muy adelantada para su época. Decía cosas que nadie se atrevía en ese momento, ¿no? Pero, a ver, sí, cuéntame, ¿hay nuevos proyectos respecto de otros libros? ¿Ya están en barbecho sí. algunos? ¿Están leyendo? ¿Están pensando? ¿Y cómo ha sido la recepción? Yo sé que la entrega de este libro es hace muy poquito, pero ¿cómo ha sido la recepción del tema y de y de esta simbiosis que han hecho entre la Universidad Católica y la Fundación? ¿Va a seguir esta dupla? Alianza. Sí, mira, nosotros firmamos un convenio el año pasado con Fundación Arbolé y la Universidad Católica. Es un convenio bien amplio, un convenio marco amplio. Dentro de ese convenio pudimos hacer esta alianza con Ediciones UC, que entonces este es el primer libro de una colección, que es Arbolé UC, No, que como colección va a seguir publicándose, por supuesto. claro. Esa es nuestra alianza con los... Pero la idea de la fundación también es hacer alianzas con otras instituciones, otras editoriales, incluso para otros proyectos. O sea, este proyecto Colección Arboleuce sigue. Ya tenemos un segundo título que va a aparecer el segundo semestre, que no puedo decir todavía cuál es, pero ya lo estamos trabajando para el segundo semestre. Acabamos de tener reunión de directorio y lo decidimos, ya quedó firme en ese directorio. Así que ahora estamos echando a andar todas las máquinas para poder tenerlo el segundo semestre, pero la idea es que otro tipo de proyectos también los podamos hacer con otras instituciones, universidades. La idea es que los seminarios los hagamos también en otros espacios físicos. Y respecto al interés que tú me decías, y a propósito también de la presentación, me llamó mucho la atención que
la presentación de este libro y la colección se hizo en el Salón de Honor de la Universidad Católica, que tiene una capacidad bastante grande, con más de 200 personas. Y la respuesta fue muy impresionante, el salón estaba lleno. Y había gente joven, entonces mucha gente joven, otros que habían sido gente, digamos, escritores, Había, periodistas de la... había muchas caras conocidas. Sí, sí, fue muy, muy variado. Bueno, estaba la familia también, las hijas, hay que decirlo eso, la hija de Marta Blanco, Elena e Isabel Cruz Blanco, fueron súper colaboradoras con este proyecto, tuvieron toda la confianza, digamos, en nosotros, en que lo íbamos a hacer bien, y quedaron muy contentas además con la presentación, porque tampoco ellas esperaban que llegara tanta gente. Claro. Llegó, fue muy impresionante. Entonces, creo que eso de alguna manera marca el interés que hay en este tipo de rescate y en la figura de Marta Blanco. Yo creo que yo estoy muy contenta, muy satisfecha porque conversamos, esto fue una conversación muy frecuente con la Marta del poco valor que se le daba en Chile a nuestros escritores, al legado, digamos, de los escritores, sin hablar de ella particularmente, sino que es un tema que lo hablamos en general. Entonces, encuentro muy bonito partir con ella, que era una persona que realmente le preocupaba ese tema. Creo que Oye, estamos haciendo como justicia con ella. claro que sí, no, y así van a seguir con otros autores, ¿no es cierto? Ya dice que tiene alguno ahí en barbecho, y aparte Sí. de eso van a hacer otro tipo de actividades, hacen otro tipo de actividades como talleres, etcétera. ¿Cómo se comunican las personas con la fundación? ¿Tienes una página web? ¿Tienes un Instagram? ¿Tienes algunas redes sociales? Porque a lo mejor van a despertar el interés de personas y decir, oye, puedo proponer a lo mejor, o cómo obtener bueno, los libros van a llegar a las librerías comunes y corrientes, digamos, Sí, ¿no? sí, los libros ya están, el libro ya está distribuido, claro. Nosotros hacemos, bueno, tenemos una página web que es www.arbolee.cl, es Ya, tal cual, arbolee.cl. También tenemos Facebook e Instagram, ya. también, Fundación Arbolé. Creo, ahí, no estoy segura, pero creo que es Fundación Arbolé, Sí, en el caso de las redes, no sí. te preocupes Pero es porque lo ponemos nosotros, lo ponemos nosotros acá en nuestro GC. Así que bueno, pero ahí tienen cómo comunicarse con ustedes. sí, sí, y sí, ahí están los contactos y la idea, claro, es que estas actividades también, las actividades que no son solo publicación del libro, las vamos a comunicar oportunamente en las redes, en la página, para que la gente pueda inscribirse, en el caso de los talleres y todo eso. Sí, tuvimos Perfecto. una cosa muy bonita en la presentación que hicimos también. Dentro de la presentación, como parte de la presentación, hubo una lectura dramatizada que hizo la Shlomit Beitelman, que también fue amiga de Marta, y fue muy bonito eso. Entonces también queremos hacer cosas de ese tipo, lecturas, Claro, porque no, eso funcionó muy bien. eso es muy bueno, muy bueno. Hay mucha gente que de repente dice, yo leo, pero no tengo con quién compartir lo que leí, el comentario. Yo creo que eso es súper importante también. Es como la actividad que se hace después de la lectura de un cuento en los niños, ¿no es cierto? Esa parte Sí, falta, ese tipo de talleres, ese sí. tipo de conversaciones muchas veces, ¿no? Muchas gracias, María Teresa, se nos hizo recorto el tiempo. Muchas No, gracias por gracias a haber ti. estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam. Muy, muy agradable esta conversación y qué bueno poder hablar estos temas. No, y que pudiéramos Gracias. hablarlo más seguido, porque yo también soy una incansable lectora y también me falta muchas veces el tema de la actividad posterior, ¿no? De poder comentar estos libros, estas nuevas vidas con otras personas. Le damos las gracias a María Teresa Cárdenas, periodista, actualmente editora de cultura, columnista y entrevistadora del Cuerpo Artes y Letras de El Mercurio. Y obviamente por la parte más importante, además, es por el lanzamiento de este libro, que es la fundadora y presidenta de la Fundación Arbolé. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.